Para mí es muy importante y muy sensible venir a Córdoba a compartir con ustedes mis inquietudes. Yo he dedicado mucha parte de mi vida profesional a la ciudad de Córdoba, he tenido el gusto de trabajar con los mejores ingenieros de Córdoba, algunos ya no están, nos han dejado. Aquí tengo a otros, como Joaquín del Campo, que ha sido uno de mis grandes compañeros en esa tarea, y no todo el mundo tiene la oportunidad de dejar un hijo suyo para la posteridad, un puente como el de Firnas en Córdoba. Por tanto, considero que esta es mi segunda casa en Andalucía y me siento muy honrado de estar aquí esta noche. Vengo a hablar de cambio climático. Y el título significa mucho para mí porque, por un lado, vengo a hablar como un ingeniero hablaría del cambio climático, es decir, con rigor, con ciencia y con técnica, y por otro lado, con sensatez. Como ha dicho mi presentadora, todo lo que hay en torno al cambio climático es insensato, alarmista, angustioso, falso y tiene a todo el mundo asustado vivo en una época en la que los medios de comunicación ganan mucho dinero asustando al personal. Cada vez más la televisión se parece al caso y cada vez menos educa, ni crea cultura, ni crea amor por la patria, ni crea todos los valores que estamos acostumbrados. Me he equivocado al traer la presentación porque yo, en mi condición de académico, esta misma conferencia la he dado en la Academia de Ciencias y entonces tiene una gran parte científica, que yo, para el público que hay aquí, que es un público que tiene más inquietud por el cambio climático social, pues le puede resultar pesada, así que no se extrañe que yo me vaya saltando alguna que otra diapositiva porque intentaré hacer más ameno la intervención. ¿Cuál es el guión de la exposición de lo que voy a hablar? Le voy a explicar a ustedes para que no se pierdan y vean el tiempo que voy a tardar, que intentaré tardar lo menos posible. Primero, ¿qué hace un ingeniero hablando de clima? ¿Qué sabemos del clima? ¿Qué es el clima? ¿Qué es el cambio climático? Que no es lo mismo que el clima. Hay gente, porque parece que está todo el mundo unánime a favor del cambio climático, hay científicos que discrepen del clima. ¿Y cómo será el futuro? ¿Cómo creo yo que será el futuro? En primer lugar, ¿qué hace un ingeniero hablando del clima? Pues intentar dar un punto de vista riguroso, pero es muy arriesgado hoy hablar del clima. Le comentaba yo antes a Antonio Molina, mi compañero aquí en Córdoba, que este verano he estado yo dando unas conferencias en la Universidad Menéndez Pelayo y me ofrecieron la posibilidad de participar en una mesa redonda. Y yo digo, yo elijo hablar en la del cambio climático. Y me prohibieron entrar en esa. Dice, tú no puedes hablar. Digo, ¿por qué? Porque tú vas a hablar en contra. Hasta ese punto hemos llegado de que hay censura para hablar mal del cambio climático. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una religión. O sea, hoy en día hay que ver a la pobre chica, esta Greta, con sus problemas mentales, utilizada y por todos los medios de comunicación, ganando la gente dinero a su costa y manipulada, la pobre llorando porque le han engañado. Y hoy en día hablar mal del cambio climático es como decir una herejía, ¿no? Estamos otra vez en la época de la Inquisición. Para colmo se ha convertido en un acto político el cambio climático. O sea, cuando yo veo al presidente de gobierno decir que su primer punto objetivo de la próxima legislatura es luchar contra el cambio climático, pues uno tiene que tener mucho cuidado en hablar mal del cambio climático, porque claro, está uno defendiendo a la casta política. Pero ¿qué hace España que emite el 1% mundial del CO2 a la atmósfera luchando contra el cambio climático cuando ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni Japón, ni la India hacen nada por el cambio climático? Y después hay mucha gente que vive del cambio climático. O sea, hay muchísima gente que gana muchísimo dinero con el cambio climático. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado también cuando se habla, porque uno se crea enemigo y uno vive en el mundo y tiene una empresa y tiene que... Por tanto, yo tengo que ser prudente a la hora de hablar del cambio climático. Los ingenieros sabemos algo del clima, porque el clima parece que es reservado a los meteorólogos, ¿no? Como veremos a lo largo de esta charla, el clima toca tantos palos de la vida, tantos palos de la naturaleza, que le hace falta muchos especialistas. Por ejemplo, antes he estado yo con Gloria, que es historiadora, y uno de los mayores personas importantes en el estudio del clima son los historiadores. ¿Por qué? Porque el clima cambia mucho y la historia del clima a lo largo de los tiempos nos enseña muchas cosas sobre el clima. El otro día en ABC apareció una tercera página de Serafín Fanjul, la Academia de la Historia, maravillosa. Es la persona más sensata que yo he oído nunca hablando del clima. Por tanto, está bien que los historiadores hablen del clima y los ingenieros también. Porque los ingenieros somos responsables de garantizar, por ejemplo, el agua para abastecimiento de agua y para regadío. Y claro, el clima a veces nos trae sequías.
Y la sequía antes significaban hambrunas. Entonces, nosotros tenemos que estudiar el clima para saber qué cantidad de agua tenemos que reservar de la época que hay sobra agua para la época de sequía. Nosotros tenemos que defender a las ciudades de las riadas. Tenemos que estudiar el clima porque tenemos que saber qué caudal va a venir y cómo hay que hacer las defensas para que no pasen los accidentes que han pasado o están pasando en Murcia, ¿no? Dirán ustedes, vaya petardo los ingenieros españoles porque hay que ver la que ha pasado en Murcia ahora con la gota fría. En defensa nuestra quiero decir que desde hace 30 años España no se gasta ni un duro en agua, en obras de agua, o sea, las tienen totalmente vetadas y prohibidas los ecologistas y, por tanto, difícilmente los ingenieros podemos luchar contra estas catástrofes si no nos dejan gastar dinero. El clima cambia constantemente. Cuando utilizan la palabra cambio climático, se apropian de una propiedad que tiene el clima. Es como decir, vamos a luchar contra los edificios que no se mojan. Es que los edificios no se mojan, los edificios se mojan por fuera, no por dentro, y el clima cambia permanentemente, se alternan las sequías con la lluvia. ¿Cómo podemos los ingenieros calcular el agua que hace falta con una cosa que cambia tanto, que es tan diferente? Porque hay pautas. O sea, nosotros sabemos que cada X años toca sequía o que cada X años toca inundaciones y lo que hacemos es coger los últimos 30 años, universalmente la técnica meteorológica y de ingeniería admite que si yo copio los últimos 30 años y los paso adelante, cabe esperar que los próximos 30 años se parezcan mucho a los anteriores. Cambiarán con el tiempo, pero no tan deprisa. Sin embargo, el cambio climático es una doctrina disruptiva. El cambio climático dice, no, es que lo que hemos conocido hasta ahora ya no vale. Ahora el clima va a cambiar mucho y va a cambiar por culpa del ser humano, que es perverso y que se va a cargar la tierra. Hasta ahora el pobre hombre, hemos sabido defendernos de un clima que ha sido agresor. O sea, nos hemos pasado toda nuestra vida defendiéndonos del clima con iglús, tal y como hemos podido y echándonos agua para bañarnos y aire acondicionado. Ahora resulta que hay que defender el clima de nosotros. Ahora resulta que el pobre clima tiene que estar defendido del hombre. ¿Y eso es verdad o es el canto de los viejos profetas? Desde que el mundo es mundo, de siempre, ha habido profetas que han salido diciendo esto que está pasando es culpa del hombre, de sus pecados. Es un pecador y, por tanto, tiene que pagar, penar y culpar porque él tiene la culpa de todo. Eso ha existido toda la vida de Dios. He traído algunos ejemplos, este cuadro de Goya, en que se ve los flagelantes en una procesión, porque la peste negra, que era un terror realmente, no se atribuía a las ratas y a las bacterias. La peste negra se atribuía a los pecados del hombre y había que pedir perdón a Dios y sacar procesiones a la calle para que desapareciera la peste negra. A costa de esto ha vivido mucha gente y ha tenido mucho poder mucha gente. Sin irnos al siglo XVII, el agujero de ozono. Todo el mundo habrá oído hablar del agujero de ozono, ¿vale? El agujero de ozono es un agujero que se abría en el sur de América por culpa de los aerosoles de los hombres y de la señora, de la laca del pelo de la señora, que nos íbamos a cargar el agujero de ozono, iba a llenarse el mundo de cánceres de piel porque no había un agujero de la capa de ozono. El año 2005 se cerró el agujero de la capa de ozono. Ya nadie ha vuelto a hablar del Dharma. O sea, ahora todo el mundo habla del cambio climático, el agujero de ozono ya se ha olvidado. En el año 90, 80 y tanto y 90, hubo otro drama angustioso. Alguien descubrió que la lluvia era ácida y pensó que se iba a cargar todos los bosques, fundamentalmente los de Alemania, que empezaron a tener una serie de parásitos y cosas que se lo iban a cargar. Entonces, una lucha contra las fábricas que emitían SO2 y gases y tal, porque estaban acidificando el agua, la lluvia. Ha pasado el tiempo, se ha demostrado que el agua de la lluvia es ácida per se, tiene un pH ácido. Los bosques de Alemania están mejor que nunca. Ya nadie habla de la lluvia ácida. El miedo que el mundo ha pasado, el dinero que no hemos gastado. Y podría decir como esto 60 amenazas que ha habido. Por tanto, cabe preguntarnos, ¿estamos viviendo con el cambio climático otra más? Tenemos derecho a preguntárnoslo, ¿no? De repente aparece un señor como Al Gore. Al Gore se ha convertido en el profeta del cambio climático. Si entran ustedes en Internet dirán, y un poquito de Al Gore, que cuando salió del gobierno de los Estados Unidos, tenía un patrimonio de 2 millones de euros y hoy lo tiene de 100 millones de euros. Y no ha hecho otra cosa que ser apóstol del cambio climático. Los ingenieros debemos de velar por el dinero público. O sea, una de las principales cosas que nos enseñan en la escuela es que las obras que hagamos tienen que ahorrar dinero a la sociedad y no tirar el dinero en tonterías. Y, por tanto, es nuestra responsabilidad opinar sobre el cambio climático e intentar llevarlo a su justo término.
y desde luego hablarlo a la luz de la ciencia y no a la luz de los medios de comunicación que hablan. Ahora hablaremos de Groenlandia, que anuncian que el mundo se va a inundar de agua. Segundo punto, hablemos del clima. Hay que distinguir dos cosas, meteorología y clima. La meteorología es una ciencia que dice si dentro el miércoles que viene va a llover en Córdoba. Eso es lo que dice la meteorología, o si va a hacer calor. ¿Qué dice el clima? Que Córdoba tiene un verano muy caliente y tiene unos otoños muy agradables. Son dos cosas completamente distintas. El clima no pretende adivinar lo que va a pasar, sino describe lo que es. La meteorología es una ciencia que utiliza las ecuaciones de la termodinámica y de la hidráulica de fluidos con 4 variables que son la humedad en cada punto de la atmósfera, la temperatura, la dirección del viento, la presión, e intenta con esas ecuaciones ver cómo va a evolucionar para que en el futuro, saber qué va a pasar mañana, pasado el otro. Pero tiene un problema, que son esas ecuaciones, las llamamos los ingenieros, los científicos no lineales, son muy difíciles de resolver y además como uno se equivoque en una décima, el resultado se dispara. ¿Eso qué significa? Lo que habrán oído hablar ustedes de la mariposa de Pekín, que si una mariposa vuela en Pekín, el aleteo de sus alas retrasa un mes una nevada en San Francisco. O sea, cualquier pequeño defecto cambia el clima. Una fogata en el campo cambia la meteorología previsible. Los meteorólogos utilizan por eso modelos matemáticos muy complicados, 4 a la vez, aciertan muy bien lo que va a pasar la semana que viene, con mucha más dificultad lo que va a pasar la siguiente semana, pero cualquier especulación de qué va a pasar dentro de 20 días es una novela que no se va a hacer hoy en día nadie con todos estos modelos y con todos estos computadores. El clima es otra cosa, el clima cuenta la historia. Para empezar, la Tierra no tiene un clima. Conocemos miles de climas. ¿Cómo vamos a comparar nosotros el clima de Córdoba con el clima de Madrid? Son dos climas completamente distintos. Nuestra historia es que nosotros tenemos aquí unos veranos muy calurosos y unos inviernos templados, y Madrid tiene unos inviernos muy fríos y unos veranos no tan calurosos como nosotros. Y eso que estamos junto al lado. Pero en cada lugar hay diversos tipos de clima. Bueno, la ciencia lo divide en cálido, que hay 4 tipos de cálido, templado, que hay 4 tipos de templado, y frío, que hay 2 tipos de clima. O sea, lo que significa esto es que cuando hablan de que va a cambiar el clima, ¿de qué clima está usted hablando? ¿Del de Córdoba, del de Siberia, del de Japón? No hay un clima para toda la Tierra. Los actuales vendedores del cambio climático lo tratan de una forma muy simple. Calculan un solo dato, la temperatura media de la Tierra. Y cogen la temperatura media de toda la Tierra y dicen, nos vamos a calentar. Durante el siglo pasado, la temperatura media de la Tierra ha subido 0,8 grados. Eso es tonto, no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico. Ahora hablaré de varios premios Nobel que se ríen de eso, porque fijaos que Córdoba y Málaga tienen la misma temperatura media. ¿Se parecen algo el clima de Córdoba al de Málaga? En nada, y sin embargo tienen la misma temperatura media. O Madrid y Santander tienen la misma temperatura media. ¿Se parecen algo el clima de Santander al de Madrid? En absoluto. ¿Qué repercusión tiene real en que en Madrid haya medio grado más de temperatura al cabo del año cuando cada día cambia 15 grados el clima y de verano a invierno cambia 25? En ningún sentido que eso sea tan trascendente. Y además es imposible con la estadística predecir el futuro. Pongo aquí un ejemplo que es el consumo de energía en Estados Unidos, cómo ha evolucionado. Si nosotros en el año 1940 hubiéramos dicho cuándo se iba a acabar la energía primaria en Estados Unidos, habríamos sacado que en 1970. Pero si nosotros lo hubiéramos hecho en 1990, acabaríamos en el 2000. O sea, es imposible, por la estadística, predecir el futuro. De hecho, nadie es capaz de definir cómo va a ser el mañana viendo lo que ha pasado anteriormente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 30 años que íbamos a estar con smartphone en la mano, hablando por teléfono con gente que está en Tegucigalpa? Imposible de creer. Bueno, pues el clima no puede predecir cómo va a ser el clima apoyado en la historia por la propia naturaleza estadística del clima. Historia del clima. El clima realmente ha sido más o menos como ahora. Hace 4.500 millones de años nació la Tierra y era una bola que aquí eran unas temperaturas incandescentes, todo ardía, no había atmósfera, no había vida, no había nada. Eso fue evolucionando con el tiempo y hace 700 millones de años, y está acreditado, la Tierra era una bola entera de hielo.
que duró 5 millones de años. Durante 5 millones de años la Tierra no había ni Ecuador ni Polo Norte, todo era una bola de tierra, de hielo. En el último millón de años hay registrada, y en eso todos los geólogos coinciden, y para eso importan tanto los historiadores, hay una glaciación cada 100.000 años. Cada 100.000 años ha habido una glaciación. ¿Eso qué significa? Que cada 100.000 años casi toda la Tierra ha estado cubierta de hielo, prácticamente una franjita en torno al Ecuador muy fría ha permitido la vida, pero todo hielo. En cada término intermedio ha habido un periodo que se ha llamado óptimo, en el que había más calor, parecido ahora, donde se permitía, desaparecían los hielos y la Tierra era más amable de lo que ha sido. Aquí doy el nombre de algunas glaciaciones, pero lo que importa es que la última glaciación ha sido hace 18.000 años. En esa glaciación, el mar bajó 120 metros y cuando acabó la glaciación subió a 120 metros. Eso que te preocupa de Cádiz, pues hace 18.000 años el mar estaba 120 metros más bajo de lo que está ahora. ¿Por qué? Porque la lluvia que caía en los continentes era helado, era hielo, y el hielo se depositaba en los continentes, el verano era muy suave, no lo derretía, volvía a llegar otro invierno, más hielo en los continentes. ¿Ese agua de dónde salía? Del mar. Y por tanto ese agua que salía del mar era más hielo en los continentes y el continente lleno de hielo y el mar cada vez más bajo. Cuando cambiaba el clima y venía el calor, se derretía el hielo que estaba en el continente, iba al mar y el mar recuperaba su nivel. Cuando dicen ahora que con el calor va a subir el nivel del mar, uno se pregunta, ¿y dónde está ese hielo? Porque uno coge Europa, coge Siberia y tal, y no tiene hielo en verano acumulado que echar. Volveremos sobre eso. Eso permitió, esa bajada de 120 metros permitió que el Homo sapiens colonizara el mundo. El hombre nació, el Homo sapiens apareció en África, cerca del Ecuador, que es donde estaba más caliente el planeta, y ahí apareció la vida, y el hombre consiguió moverse y recorrer el planeta entero porque el mar estaba muy bajo. Por ejemplo, hace 15.000 años cruzaron desde Siberia a América por el estrecho de Bering, que no era mar, que estaba a 120 metros bajo, era un caminito, por ahí pasaron y ocuparon América. En una glaciación anterior, hace 50.000 años, ocuparon Australia. O sea, el hombre ocupó Australia y el hombre ocupó América y extendió por todo el planeta la vida humana gracias al cambio climático de aquella época, en la que el propio clima bajaba y subía el nivel del mar con una glaciación y un calentamiento. En los últimos 1.000 años, si pensamos en los últimos 1.000 años, ¿qué nos dice la historia? La historia nos dice que cuando nació Jesucristo hacía mucho frío. Era una época fría, una época no glacial, pero bastante fría. Sin embargo, después vino una época muy cálida. Tan cálida hubo que Groenlandia dejó de estar helada en parte para estar verde. Groenlandia significa tierra verde para los noruegos, ¿no? En el escandinavo, Groen, green en inglés, Groen en escandinavo, tierra verde. Eso le permitió a los escandinavos cruzar América, llegar antes que Colón y habitar Groenlandia. En ese año, el año 900, el mar, tenemos constancia de él porque tanto en Córdoba como en Sevilla, en Córdoba no hay marea, pero en Sevilla sí llega la marea. Si el mar hubiera estado mucho más alto por el derretimiento de Groenlandia, Sevilla hubiera estado inundada. Y sin embargo no fue así. O sea, el mar en los tiempos de 900, año 900 de Abu Yaqub Ben Yusuf, cuando construyó la Torre del Oro, era metro más, metro menos el que hay ahora mismo. ¿Qué pasaba? Pues que Groenlandia es una tierra muy grande, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, o 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y tiene mucho hielo, tiene hasta 2 kilómetros de espesor de hielo. Pero eso lo tiene en el centro, y lo que se derrite o no se derrite son las costas, las orillas, que ahora vivimos una época, lo que te han contado a ti, de que ahora hay una época fértil en las costas, porque vivimos un óptimo parecido al que pudo haber en aquella época, y entonces lo que es las costas, pero el grueso del hielo permanece ahí, no se ha derretido. Cuando ahora hablaremos del cambio climático, dicen que ha subido el nivel del mar este siglo por culpa del CO2, ha subido 20 centímetros, lo que dice, que ya es difícil medir el nivel del mar en todo el planeta. Bueno, ha subido 20 centímetros, pero cuando uno estudia qué pasó el siglo pasado, había subido otros 20, y el siglo anterior otros 20. O sea, no es por culpa del hombre, es por culpa del clima. Bueno, esto es los descubridores de América y cómo colonizaron Groenlandia y colonizaron todas esas tierras aprovechándose de ese clima. La historia
cambia constantemente y las razones por las que el clima cambia dependen de dos razones fundamentales, muy ajenas al hombre, que son el Sol y la atmósfera. Voy a ver si explico de una forma muy sencilla, porque yo lo tengo aquí muy complicado, cómo influye el Sol para que ustedes se enteren, la influencia del Sol. El Sol es una estrella que está ardiendo. Cuando uno se pone en invierno al lado del fuego, uno se siente reconfortable. ¿Por qué? Porque eso que está ardiendo emite energía y a nosotros nos llega y nos calienta. El procedimiento es muy complicado porque hay una ley, la de Stefan, que mientras que un cuerpo está más caliente, más energía emite. La realidad es que el Sol emite energía, la Tierra la recibe y una de las cosas que ocurre, igual que cuando estamos en la chimenea, que la devolvemos, porque si no devolviéramos esa energía, si yo me pongo a dormir la siesta al lado de un fuego, yo acabaría abrasado al cabo de 2 horas. Venga a recibir energía y no la emito, me acabaría abrasado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me caliento, tiene más temperatura mi cuerpo y emito esa energía y la devuelvo otra vez. Bueno, pues el Sol la emite a la Tierra de una forma que se llama onda corta. Los fotones vienen muy próximos unos de otros y la Tierra lo devuelve como onda larga. Aquí está lo de la onda corta y la onda larga. Este es lo que llamamos el espectro, que no voy a entrar, de luz visible y luz invisible. Y por eso todo nuestro calor y toda nuestra vida procede del Sol. Y varía de dos maneras. Una, por las tormentas solares. Cuando hay tormentas solares, hay muchas tormentas solares, el Sol emite mucho más calor, mucha más radiación, y a la Tierra llega más calor y la temperatura sube. Cuando no hay tormentas solares, la temperatura baja y no hay calor. Un señor, un científico, Maunder, descubrió que porque después de la época que yo he contado del óptimo climático de Groenlandia, vino una época de frío muy intenso. Los siglos XVI y XVII hizo un frío tremendo en Europa. Londres estaba helado todo el año. Se van a los historiadores y ven que no se ha inventado. ¿Por qué estaba helado? Y este señor descubrió que en el siglo XVII, entre 1600 y 1700, no hubo ninguna mancha solar. No hubo registrada manchas solares. De manera que la actividad solar hace que haga mucho frío si no hay manchas solares o mucho calor si hay manchas solares. Aquí hay un ajuste de curva que ven que se ajusta muy bien, pero hay otra cosa que importa tanto más que las manchas solares, que es la posición de la Tierra respecto al Sol. Si yo me acerco a la chimenea de mi casa, me voy a abrasar. Si yo me alejo, tendré calor, pero menos calor. La Tierra da vuelta alrededor del Sol, pero no es un círculo, es una elipse. Hay épocas del año que está muy cerquita y recibe más calor, y hay épocas del año que están más lejanas y recibe menos calor. Cuando en el Polo Norte es invierno, cuando nosotros estamos en el hemisferio norte es invierno, en el perihelio estamos muy próximos del Sol. Por eso los inviernos de Europa no son unos inviernos terriblemente fríos. En cambio, a los del Polo Sur les toca tener muchísimo frío en invierno porque están muy lejos del Sol. Hubo un personaje que a mí me emociona muchísimo, es Milanković, un croata del siglo pasado, bueno, murió en 1920 o algo así, que era ingeniero de caminos como yo. Y le gustaban las estructuras como a mí, y tenía una oficina de proyectos como yo, y hacía puentes, y hacía presas, y hacía hormigón armado, que era una patente que se acababa de inventar. Entonces a este hombre lo hicieron académico como a mí, y fue académico de ciencia de Zagreb. Pero fue más científico que yo, y se dice, ya ahora soy académico, tengo que dejar de vender hormigón, puentes y tal, y me voy a dedicar a la investigación. Y se dedicó a investigar las posiciones del Sol respecto a la Tierra. Y descubrió, este señor Milanković, que la Tierra no solo da vuelta en torno a sí misma y da vueltas en torno al Sol con la traslación. Hay otros 4 movimientos más en los que el plano de la elíptica se ensancha y se estrecha, el plano bascula hacia arriba o hacia abajo, el eje de la Tierra bascula hacia arriba o hacia abajo o gira como una peonza. Y cada uno con un periodo de 40.000 años, 28.000 años, 100.000 años. Bueno, pues él compuso todos esos movimientos y destacó la relación que había entre la inclinación del eje de la Tierra con el plano y el clima. Y resultaba que cuando el eje de la Tierra está en 22 grados de inclinación, los veranos son muy fríos y se producen las glaciaciones. Cuando la Tierra está en 24, se mueve entre 22 y 24, los veranos son muy calurosos y ahí el clima es muy caliente. Bueno, pues él describió la posición del eje de la Tierra en los últimos
1000 millones de años, lo comparó con las glaciaciones y coincidía perfectamente. O sea, es la posición del eje de la Tierra respecto al plano lo que verdaderamente justifica los grandes cambios climáticos que sufre la humanidad. ¿Cómo influye la atmósfera? La atmósfera es otro protagonista que está aquí. Vamos a ver, si la atmósfera es un abrigo que tiene la Tierra, porque los rayos del Sol, como un invernadero, entran dentro, la luz entra a la Tierra, y cuando es de vuelta por la Tierra hay una barrera, que es la atmósfera, que no deja que se vaya todo. Es como cuando llevamos un abrigo. Si yo salgo en invierno a la calle sin abrigo, mi radiación se va y se pierde entera y me muero de frío, y si llevo un abrigo, mi radiación rebota contra el abrigo y me mantiene caliente dentro. Ese es el papel de la atmósfera, fundamentalmente. ¿Cómo podemos nosotros imaginarnos la Tierra sin atmósfera? Viendo a Marte. Hemos mandado una sonda, Marte está un poco más lejos que la Tierra del Sol y recibe menos calor del Sol porque está más lejos, pero no tiene casi atmósfera. Y entonces resulta que si veis Marte, y ahí están las dos curvas, yo me he mandado una cosa para que yo lo pinte aquí, esta curva es en invierno, hay 0 grados en Marte de día y menos 90 grados por la noche. Bueno, pues esto se ha acabado. En verano sube la temperatura a 40, o sea, ahí tenéis unos cambios de temperatura en Marte terribles, donde hace mucho calor de día y mucho frío de noche. Si la Tierra no tuviera atmósfera, la temperatura que teníamos sería menos 18 grados. ¿Significaría que toda la Tierra estaría a menos 18 grados? No. La Tierra que estuviera soleada tendría 10 o 15 grados mientras le da el sol, y por la noche en verano se iría a menos 30 grados. Y en invierno pues tendría 0 grados de día y menos 40 de noche. La media sería menos 18 grados. Esa sería la historia de la Tierra si no hay atmósfera. Pero gracias a Dios tenemos un abrigo. Y esta foto la pongo a posta porque miraos, fijaos en ese abrigo, la chica tiene un abrigo que la abriga muy bien, pero tiene al aire la cara y las manos. ¿Eso qué significa? Que esas no las tiene abrigadas. O sea, hay una zona donde lo que ella emite no se lo devuelve el abrigo, sino se va directamente. Todos sabemos que cuando hace mucho frío vamos a la calle, la cara la tenemos helada y hay que ponerse guantes porque si no tenemos las manos heladas. En cambio, el pecho lo tenemos bien protegido. La Tierra, la atmósfera tiene 10 kilómetros de espesor prácticamente, la troposfera, aunque tiene 600, pero prácticamente 10, y está formada por nitrógeno y oxígeno, y de CO2, ese CO2 que tanto miedo nos meten con él, pues hay 400 partes de cada millón de partes de gas. Hay muy poquito CO2, pero es importante. Hay poco, pero es importante. Aquí tenemos el efecto invernadero explicado. Los rayos del Sol entran hasta la Tierra los devuelve, tropiezan con la atmósfera, calientan a la atmósfera la devuelve, pero la atmósfera también emite hacia arriba. Porque hay una cosa que es evidente, la misma energía que nos manda el Sol la tenemos que devolver a la atmósfera. Si no devolvemos la misma energía, la Tierra acabaría abrasada. Otra cosa es que al tener un abrigo tengamos una temperatura más alta. La temperatura media del planeta ahora mismo es 15 grados, que no significa nada. La temperatura media de Córdoba es 18 grados. Bueno, y la de Madrid es 11. O sea, que la media del planeta sea 15 grados, pues bueno, nos dice que estamos más calientes que si no habría atmósfera. Esto es el esquema que hace la NASA para ver cómo es el equilibrio, pero solamente quiero apuntar, y no puedo apuntar porque no funciona, hay una pequeña tirita que es lo que llaman la ventana, que es una ventana que escapa a la atmósfera, que es la energía que la atmósfera no retiene. Son nuestra cara y nuestras manos. La atmósfera no retiene, el abrigo no retiene esa energía que mandamos a la Tierra, a la atmósfera. Si nosotros ahora mismo nos pusiéramos una tapadera en la cara y en las manos, es decir, si la atmósfera no dejara con CO2 que saliera nada, lo que más podríamos incorporar de calor son las caras y las manos, porque el otro ya está abrigado. El CO2, esto es muy técnico para ustedes, no es capaz de absorber cualquier calor que emita la Tierra, solo exactamente el de 13 micrómetros de longitud. ¿Eso qué significa? Que el CO2 lo único que absorbe de calor del abrigo es el 14%, nada más, nada más. El CO2 se vende como un veneno y el CO2 es fundamental para la vida. Sin CO2 no habría vegetación, no habría función clorofílica, no habría vida. El CO2 es tan importante como el oxígeno para la vida humana, no es nuestro enemigo. Claro, cuando hablan de que los coches contaminan las ciudades,
Dicen, echa CO2. Bueno, echa CO2, pero lo que contamina las ciudades no es el CO2, lo que contamina las ciudades es el metano, los óxidos nitrosos, los óxidos sulfurosos, todos los combustibles que no se queman bien. Eso es lo que contamina las ciudades, no el CO2. De hecho, los invernaderos modernamente inyectan CO2 para aumentar la producción. Y si uno entra dentro, no es tan más caliente el que tiene CO2 que el que no lo tiene. Y el CO2 es un arma fundamental de la agricultura. Si ahora mismo en la Tierra hay 400 partes por millón de CO2, en los invernaderos hay 1000 partes por millón. Y además el CO2 es muy complicado de manejar en la atmósfera porque lo absorbe el mar, lo absorben las plantas. Eso de decir que el CO2 que emite ahora mismo los combustibles fósiles, los coches y la fábrica va derecho a la atmósfera y eso se queda ahí, eso no tiene ni idea nadie, porque es una parte tan insignificante en un equilibrio de vegetación donde ha aumentado la vegetación porque tenemos un planeta más fértil. Eso es ciencia ficción. Lleguemos al tercer punto, al cambio climático. ¿Qué es el...? Yo no sé si me estoy alargando demasiado. ¿Qué es el cambio climático? El primer señor que habló de cambio climático no es este que tengo aquí. Es un científico sueco, se llamaba Arrhenius, que fue el primer premio Nobel que tuvo Suecia y que estudió que si el CO2 aumentaba, Suecia dejaría de estar helada la mayor parte del año. Y apostó porque el cambio que estaba introduciendo el hombre con las nuevas industrias y las nuevas combustiones iba a mejorar mucho el clima de la Tierra. Para Arrhenius, premio Nobel, el cambio climático era una esperanza. El anterior que he puesto, Guy Callendar, es un ingeniero inglés que 30 años después decía lo mismo que Arrhenius. Está subiendo el CO2 de la atmósfera, gracias a Dios. Va a mejorar el clima de la Tierra y vamos a retrasar la próxima glaciación. Sin embargo, apareció este caballero, el señor Keeling, que inventó un aparato para medir el CO2 y dijo que hasta ese momento todo el mundo se había equivocado midiendo el CO2. Se fue, consiguió que le dejaran en una isla de Hawái un punto de medida del CO2 y empezó a medir el CO2 todos los años con su aparatito. Y eso fue en el año 50 y empezó a alarmar de que el CO2 estaba subiendo, subiendo, subiendo y que si en el año 50 en aquella isla era 315, ahora en este momento es 400. Y fue el que anunció el que subía el CO2. Cuando este señor ha muerto, que murió en 2005, le dejó la patente a su hijo. Y su hijo es el que se encarga de volver a repetir las mediciones y tener alarmado y asustado al mundo entero. Ahora hablaré un poquito de su hijo. En 1988 cae el muro de Berlín, la gente se tranquiliza, ya ha desaparecido la amenaza de Rusia y de la guerra nuclear y tal, y entonces sale este caballero, Hansen, para anunciar que la Tierra va a desaparecer asfixiada de calor y quemada y el clima va a acabar con la civilización porque el CO2 de la atmósfera está aumentando. Entonces, claro, todo el mundo, los políticos, todo el mundo de aquella época se preguntó ¿qué hacemos? Se puede hacer dos cosas. Uno, hay que preocuparse de esto, es culpa nuestra, porque claro, el CO2 puede estar aumentando porque por culpa del hombre o por un ciclo químico de la atmósfera en todos estos cambios que estamos viendo. Y solamente se pueden tomar dos medidas. Vamos a emitir con precaución, oiga ustedes, no emitan todo el CO2 innecesariamente y vamos a ponernos a estudiar. Eso es lo razonable. Y entonces crean el IPCC. El IPCC es un organismo de la ONU, Intergovernmental Panel Climate Change, dedicado al problema del cambio climático. No investiga nada, no tiene investigadores, no tiene sabios, son todos funcionarios, los del IPCC y políticos, que lo que hace es recopilar todo lo que se publica en el mundo y de ahí sacar conclusiones. Y claro, lo tienen dificilísimo, porque en el mundo se publican un montón de cosas a favor del cambio climático y un montón de cosas en contra del cambio climático. Hay mucho interés económico ahí detrás. No solo ya está el interés de los meteorólogos, que eran una profesión maravillosa, pero pobrecita porque no tenía papel relevante y ahora tiene muchísimo trabajo y mucho protagonismo en el cambio climático, sino que todos los fabricantes de energía verde, pues viva el cambio climático, porque vendo más paneles, más aerogeneradores y tal. En cambio, los productores de petróleo y los que fabrican motores de gasolina y diésel odian el cambio climático, con lo cual pasa como con la medicina o con la alimentación. Todos los días leemos que este alimento está matando a gente y está pagado por la competencia, que lo que hace falta es que O sea, hay una gran perturbación económica y moral en las publicaciones científicas actualmente para que resulta que el IPCC lo único que coge son las de un bando y no las de otro.
De repente surge el profeta que ha cambiado el cambio climático, que es Michael Mann. Michael Mann es un profesor adjunto de universidad en Massachusetts, acaba de hacer su tesis doctoral, tiene 36 años, no tiene un gran currículo como investigador, y publica en el año 98 su tesis sobre el cambio climático. ¿Y qué es lo que hace este caballero? Dice, yo no me fío nada de lo que han dicho hasta ahora los historiadores, no me los creo. Voy a coger, para medir el CO2, voy a coger muestras de hielo de la Antártida, voy a coger micropartículas de gas y voy a ver el CO2 que hay ahí. Fijaos que el CO2 son 400 partes por millón y lo va a sacar de una gota de aire que está en una bola de hielo debajo de la Antártida. Y voy a coger los viejos árboles de Estados Unidos, voy a cortarlos y viendo sus capas voy a deducir cómo fueron las temperaturas en aquellos cambios climáticos. Y amparados en eso, saca una curva en la que, según él, en los últimos 500 años la temperatura ha sido constante y solamente ahora sube de golpe por culpa del hombre. Es lo que se llama el palo de hockey, porque es una curva constante y sube hacia arriba. Todo el mundo le dice, bueno, pero todo el mundo sabe que Groenlandia en el siglo X hacía calor. ¿Cómo dice usted esto? Voy a estudiar Groenlandia. Y al año siguiente publica la curva donde vuelve a aparecer otra vez que Groenlandia no pasó calor, ni estaba verde, ni muchísimo menos, sino que sí, ni en Londres hizo frío después, sino vuelve a ser otro palo de hockey y en rojo hacia arriba la culpa del hombre. Bueno, pues se carga, si nosotros vemos lo que decía la historia, que es la parte de arriba, y lo que él dice, fíjense cómo convierte una cosa que es sinusoide, el cambio del clima real, lo convierte en una cosa que a él le interesa. Bueno, pues se convierte en Dios. Le dan premios por todos lados, lo ponen, le encargan toda clase de estudios, toda clase de cosas. El señor Mann. Yo tuve la curiosidad de decir, si el señor Mann dice que esta curva azul es la temperatura que ha pasado en mi tierra, y me cogí las temperaturas de Sevilla, de Córdoba y tal, y claro, me encontré con que la roja es Andalucía. A primeros de siglo era muy fría. En el año 40, un calor que te mueres, en el año 70 volvía a ser muy fría y volvía a subir después. Y, sin embargo, el señor Mann y el IPCC ignoran esa bajada y, además, no corresponde con la verde, que es la subida del CO2. Cuando yo solo pongo eso a meteorólogos muy ilustres, me dicen, hombre, tú es que no eres un experto. Tú no puedes tratar el mundo entero que estudiamos nosotros con Andalucía, que es una cosa muy chica. A lo mejor en Andalucía ha habido una circunstancia determinada en el siglo XX de viento y no sé qué, que no se ha producido, pero eso no ha existido fuera. Ellos no contaban con que yo soy un cabezota. Y me puse a estudiar y me encontré con este profesor, Lamb, que en el año 74 de la Universidad de East Anglia es la cuna del cambio climático. Ahora hablaremos también de ella. Ella es donde están todos los científicos del cambio climático. Bueno, pues este profesor, antes de que esto se convirtiera en los fanáticos del cambio climático, denuncia que en el Mar del Norte está habiendo un frío tremendo entre los años 40 y 74. Exactamente la misma caída que tenemos en Andalucía. Exactamente la misma. Por tanto, no es verdad. No es verdad lo que están diciendo. Si además cogemos lo que dice, ahora vemos la curva que dice actualmente el IPCC de cómo ha evolucionado la temperatura en el siglo pasado en el planeta. Fijaos que lo que están haciendo es hallando la media de las temperaturas de todos los puntos del planeta, de todos los puntos del globo, de invierno, de verano, de día, de noche, un punto, un valor. Bueno, pues dicen que ha subido hasta el año 40 mucho, como nosotros está aquí, una ligera bajadita, no es una bajada muy grande, y después sube hasta arriba de golpe. Cuando el premio Nobel, que después citaré, se pone a investigar por qué sube tanto, se encuentra con que ahí le están añadiendo a la temperatura del océano. Hasta entonces no se había medido la temperatura del océano. Y ahora le añade la temperatura del océano, que sí que está más caliente que la Tierra. Pero claro, si yo le sumo la temperatura del océano a la Tierra y no se la sumo a la primera parte, no sé si realmente ha subido o no ha subido. Este premio Nobel, después del que hablaré un momentito después, demuestra con que en los últimos 30 años la temperatura del planeta permanece constante. Bueno, ¿qué publica el IPCC? Cuando escribe muy moderadamente. Dice, la subida de la temperatura ha sido de 0,6 grados en el siglo XX. Los hielos del Ártico han disminuido probablemente un 10%. El nivel del mar ha subido entre 0,1 y 0,2 metros. La lluvia ha aumentado probablemente un 5 por 1000 en un siglo.
y no puede determinarse si ha habido cambios, tifones y fenómenos extremos. Eso es lo que dice oficialmente el IPCC. Pero eso no es lo que dicen los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo que exageran e inventan una novela donde dice el océano glacial ártico se está derritiendo. Claro, todos los años. Es un bloque de hielo que está en el mar, todos los años en invierno hay muchísimo hielo y todos los años en verano hay muy poco hielo. Y los pingüinos flotan en verano y cuando llega el invierno tocan las palmas porque tienen otra vez hielo por todos lados. O sea, eso no es un drama estructural, es un drama estacional. Publica esto como que el efecto invernadero del CO2 es un abrigo que no transmite nada al exterior, lo cual es falso. Esta publicación se puede ver en Internet. Y entonces, cosas que dicen los medios de comunicación. La emisión humana del CO2 ya ha cambiado el clima. No es que vayamos a cambiarlo, no, es que lo hemos cambiado ya. El Polo Norte está en riesgo de desaparición. El nivel del mar subirá 7 metros en el 21. Los huracanes y tifones aumentarán dramáticamente. Están desapareciendo especies animales y vegetales por culpa del clima. Nada de eso es cierto. Pero no solo es que no sea cierto, es que no lo dice el IPCC, es que no lo dice nadie. O sea, no hay ningún papel científico que diga eso. Eso está en manos de los medios de comunicación. Esta es la curva de variación de hielo en el Polo Norte. ¿Qué ocurre? Pues que todos los inviernos hay 15 millones de kilómetros cuadrados de 15 millones de kilómetros cuadrados de hielo y todos los veranos hay 5. Hay veranos como el del 2012 que en vez de 5 había 3, que después se ha recuperado. ¿Por qué? Porque si estudia uno las manchas solares, el año 2012 estaba en el centro de un ciclo solar de máximas manchas solares. Aquí tenéis fotos del año 2012 y cómo se recuperó en 2013, en agosto del año siguiente. Y después la Antártida, que es la única que nos debería de preocupar, que es el Polo Sur. El Polo Sur es un continente que tiene el hielo encima. Si ese hielo se derrite, claro que sube el mar. Y se inunda Cádiz, Sevilla y Córdoba. Se tiene que derretir el Polo Sur. Pero resulta que el Polo Sur en el siglo XX ha aumentado la superficie de hielo. Y cuando el IPCC dice, hombre, es verdad que en el hemisferio sur la temperatura es más fría que en el norte, no ha subido, pero es que hay mucho mar. Nosotros el estudio lo hacemos solo en el Polo Norte, en el hemisferio norte, que es donde están las ciudades. Camelo puro. Voy a decir 3 ejemplos y voy a terminar de intervenciones en televisión absolutamente irresponsables para demostrar qué ambiente se ha creado. Empecemos por las riadas de Murcia. El otro día, Ana Rosa Quintana, en su programa, pobre Murcia, lo que ha pasado y tal, uno de los locutores, claro, es que hemos vivido el agosto más cálido de la historia. Yo he estado en el puerto de Santa María y no he tenido un verano más frío en todos los días de mi vida, o sea, eso que hemos vivido tal. Es que, por culpa del hombre, nunca había habido riadas como esta en Murcia. Ha sido un drama, una catástrofe, esto no había sido nunca así. Si uno se mete en la página web del Segura, se encuentra con que en el último siglo ha habido 200 gotas frías con circunstancias similares. Y sobre todo, esta que pongo aquí, la Santa Teresa, en Murcia, en 1879, tuvo 1000 muertos. No 4 o 6 que ha habido ahora, 1000 muertos. Claro, cuando una televisión asusta a la gente diciendo que esto que está pasando es una catástrofe que no ha pasado nunca y es culpa del hombre, pues realmente no está haciendo un favor a la sociedad. Los huracanes del Caribe, cuando surgió el Katrina hace 3 o 4 años, que Nueva Orleans lo pasó tan mal, dijeron que era por culpa del cambio climático, que era lo peor que había pasado nunca. Bueno, claro, si se van a Galveston en el año 1900, hubo 8000 muertos, no los 50 que hubo con el al gran huracán de San Calixto en 1780, hubo 20.000 muertos por los huracanes. Es decir, nada ha acentuado ahora hablaré del premio Nobel este famoso, que ha sacado un listado de todos los huracanes y todas las catástrofes climáticas que ha habido en América, y tornados y tal, y desde luego ahora vivimos una época dorada en comparación con lo que fue el pasado. Los políticos lo han hecho suyo. Los políticos que tienen poco contenido, pues han dicho, vamos a coger el cambio climático, la defensa de la naturaleza, y lo han hecho los de izquierda y después los de derecha, porque claro, como ven que tiene un eco, que está todo el mundo asustado, pues claro, todo el mundo va a lo mismo. Fijaos la manifestación del otro día en Sevilla. Ya el ascua a la sardina, ya no es que se mata el planeta, es que lo mata el capitalismo. El capitalismo mata el planeta. Sindicatos, estudiantes de izquierda revolucionaria. Gente que en teoría sale a defender el cuidado del clima y el cuidado de la tierra y el cuidado de tal, ya tiene una intencionalidad política. Y cuando se van, dejan el parque hecho una mierda, abandonado, lleno de papeles, lleno de plástico.
O sea, ¿dónde está el amor a la tierra y el amor? O sea, es tendencioso, o sea, es de la peor política que se está haciendo. Muy deprisa, este señor, el protocolo de Kioto. ¿De dónde sacan el dinero los del clima, los del cambio climático? Del protocolo de Kioto. ¿Qué es el protocolo de Kioto? Surge un negociador argentino famoso porque es un gran hombre de negocio, Raúl Estrada, que la Kirchner lo ha defenestrado ahora, que se le ocurre la brillante idea. Dice, para impedir que la gente emita CO2, hagamos un mercado del CO2. Entonces, el que no quiere emitir CO2 lo vende y el que quiere emitir CO2 lo cobra, pero entre todos no podemos pasar de un 5% menos del año 1990. Y crea ese mercado. Ese mercado a España le ha costado 800 millones de euros, que hemos pagado los españoles para poder crecer. Porque, claro, cuando esto surge, España estaba subdesarrollada. Y España ha tenido el desarrollo que tenemos y el bienestar que tenemos gracias a que hemos emitido más energía y consumido más energía. Aquí están los 800 millones. Sin embargo, no ha servido para nada porque esta raya roja es la energía que tenemos que haber consumido y esta, la de arriba, la que hemos consumido realmente, que ha disminuido por la crisis. Claro, en 2007 estamos arriba del todo, cuando llegó la crisis la economía se deflactó. Pero es que además se ve ahí el Kioto y todo el dineral que nos hemos gastado, que se estima en miles de millones de euros en todo el mundo, no ha servido para nada, porque si cogemos la curva de CO2 es la misma que si hubiéramos hecho algo. O sea, no se nota en nada, el efecto de Kioto no se ha traducido en que realmente hayamos emitido menos CO2. Ahora ha habido un acuerdo en París que le dan mucho bombo, y que el acuerdo de París lo que dice es, hay que seguir, necesitamos 100.000 millones más de euros, piden. Han ido 197 países, de los 197 países solo han firmado 97 y de los 97 solo han prometido que van a pagar 10. Y lo que dice es, bueno, como realmente no estamos teniendo mucho éxito en luchar contra la emisión de CO2, vamos a gastarnos el dinero ahora en defender al mundo del cambio climático, lo que llaman la resiliencia. Trump dice, yo no me gasto ni un duro en eso. Vamos, Trump tiene unos asesores magníficos, científicos. No Trump, el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no es idiota. Estados Unidos no se arriesgaría a que el mundo cambiara y se destruyera por culpa de estos intereses, ¿no? Y Estados Unidos ha dicho, yo no me gasto un duro en eso. Y claro, lo acusan con eso del pobre oso de que se está cargando el planeta. Pero es que ni Trump no acusa a Rusia, nadie se mete con Yeltsin, cuando Rusia consume, no hace caso al cambio climático, nadie se mete con China, que contamina el planeta de tal, de manera que nadie está ahorrando dinero en inversión de emisión de CO2, menos España, que ya hemos dicho que nos vamos a gastar este año que viene 100 millones en ser líderes del cambio climático. Kioto, además, limita el desarrollo de los países pobres, porque, claro, los países pobres quieren ser como nosotros, y los países pobres quieren tener industria, y quieren tener fábricas, y quieren tener coches, y quieren vivir bien, y quieren no coger una patera para venir a España, quieren que sus pueblos vayan arriba, ¿no? Y, claro, si limitamos la energía... Hay científicos discrepantes, lo paso muy deprisa, muchísimos. Este caballero, Isdo, cuenta bien lo del invernadero, lo de tal, y que como mucho el CO2 podía subir 1 grado la temperatura. Jaworowski es especialista en sacar hielo y analizar las burbujas de aire. Y este dice que todo lo que hizo Mann está mal hecho y que es una chapuza. Beck tiene registros de CO2 históricos, de grandes sabios, incluso de algún premio Nobel y tal. Y desde luego, más de 400 ha habido varias veces en la historia de la humanidad. Lo saca él ahí. Stephen McIntyre es un estadístico que estudia el método de cálculo de Mann y lo pone por los suelos. Y lo recorrige y vuelve a aparecer otra vez el óptimo medieval de tal. Este es el premio Nobel, Ivar Geber, que si sois aficionados a meteros en YouTube, buscar a este caballero que da unas conferencias que están traducidas al español espectaculares hablando del cambio climático. Y conclusiones discrepantes, pues más o menos ya las he dicho todas. ¿Qué pasó hace unos años, en 2000, ¿qué año fue? En 2009. Pues en la Universidad de East Anglia, esa que yo he citado antes, hay un pirata, un hacker, que manda a la prensa los correos que se están cruzando los científicos del IPCC, donde empiezan a decir, oye, falsifica un poco más la temperatura, que no nos sale que haya subido la temperatura.
Oye, critica al fulano tal de la Universidad Americana porque nos está desmontando la teoría y hay que ponerlo verde. O sea, un escándalo de papeles y documentos internos demostrando, si tenéis ganas de verlo, meteros en internet y buscar Climagate, donde tenéis la historia de esa aventura. Claro, todo el mundo se queda conmocionado. Si el Santa Santorum del cambio climático está mintiendo, ¿esto qué es? Bueno, pues como hay mucho dinero detrás, se acusó a 2 profesores de ser culpables, de que mentían ellos, los destituyeron, los echaron, mea culpa, no sé qué, 4 artículos, y se ha olvidado. Nadie ha vuelto a hablar de eso. Porque además los medios de comunicación le hacen el eco favorable a todas estas cosas. Y ya está, termino. ¿Qué cabe esperar del futuro? El futuro lo vamos a resolver perfectamente, porque el CO2 se va a acabar, desgraciadamente, porque las reservas fósiles van a durar, no va a llegar al siglo, porque se están acabando, pero afortunadamente hemos inventado la energía solar y la energía eólica y el coche eléctrico, que eso va a mejorar muchísimo todo el tema de contaminación, no por el CO2 de las ciudades, y va a desaparecer la amenaza del combustible fósil, con lo cual del cambio climático se van a quedar sin argumentos. Eso que demoniza el carbón Greenpeace con el carbón y que hay que acabar con la economía del carbón y los pobres asturianos que en sus minas no pueden salir adelante, pues no deja de ser un crimen, porque el carbón es fundamental para la vida. Es fundamental para la vida y las plantas y los agricultores, como tú sabes positivamente, que sin carbónico no hay vida. La naturaleza es una nueva deidad que estamos adorando. La gente ya no cree en Jesucristo, no cree en la Iglesia y cree en la naturaleza. Y el cambio climático es la doctrina. Termino rápidamente. El hombre contamina, es verdad que contamina. Eso sí que es un problema. Eso no tiene nada que ver con el clima. Eso es suciedad, matar a peces, matar a animales y tal. Eso del plástico es una guerra que hay que tener. Pero no es culpa del desarrollo, porque en el desarrollo tenemos muy buenos paisajes, tenemos gente alimentada, tenemos educación, tenemos sanidad, tenemos justicia, tenemos defensa. Es una maravilla lo que tenemos con el desarrollo. Y en cambio, sin desarrollo, hay unas criaturas que estamos olvidando y dejando que se mueran en los mares y en lugar de ir a sus pueblos para realmente crear riqueza allí y desarrollar lo que es lo que verdaderamente necesitan. Si queremos encontrar paisajes como este, hay que venir al primer mundo, y si vamos al tercer mundo, lo que encontramos es esto. Esto es lo que está en las afueras de Lima. O sea que decir que vamos a parar el desarrollo para dejar de contaminar, porque el que contamina el desarrollo no deja de ser una falacia. Y termino. No está demostrado que el CO2 pueda cambiar el clima. Hoy en día es un negocio y una religión. Llegará un día que el cambio climático será una superstición, igual que ha sido el agujero de ozono y cualquiera de estas cosas. Estoy seguro que volverán los profetas y se inventarán otra cosa. Siempre los ha habido. Pero estoy seguro también entonces que habrá un ingeniero que pondrá sensatez y apagará el fuego. Muchas gracias.